El siguiente capítulo fue grabado el 16 de mayo del 2022 y es un capítulo muy especial para mí porque toco un tema que para quienes me conocen saben que me ha costado mucho lidiar, que es el tema de las decisiones asociadas a la pandemia y cómo esto se ha ido transformando cada vez más en una imposición y las consecuencias negativas no deseadas que esto puede tener. Eh, este capítulo me gustó mucho porque conversé con una persona que está directamente involucrada en muchas de las decisiones o de la asesoría que se da en torno a esto y confirmó mi sesgo que la mayoría de la gente está tratando de hacer lo mejor que puede y que creo que en cierta medida todos podemos aportar, pero también tenemos que ser capaces de conversar los temas y plantear cuando estamos en desacuerdo. Así que les dejo mi conversación. Ya. Buenas tardes, doctora. Un gusto Buenas tenerla acá, tardes. un honor para mí poder conversar con usted. Voy a dar un pequeño briefing. Me acompaña hoy la doctora Jimena Aguilera. Ella es médico egresado de la Universidad de Chile con especialidad en salud pública en la misma universidad y además tiene un máster en salud pública de la misma universidad. Ha trabajado en el Ministerio de Salud, donde ha cumplido diversos roles, desde la planificación de salud hasta respuesta a la pandemia del virus respiratorio H1N1. Ha participado con la Organización Mundial de la Salud como representante nacional, así como consultora experta. Además, ha sido consultora experta de instituciones de desarrollo como el International Development Bank y el World Bank. Actualmente trabaja como directora del Centro de Epidemiología y Política Pública de la Universidad del Desarrollo, donde además es docente. No sé si me faltó algo, doctora, de su currículum. Bueno, Sí, que un fui pequeño resumen. funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud y en realidad yo estaba en Washington para la pandemia. Fui jefa de la unidad de enfermedades transmisibles entre el 2008 y el 2010. Ya, me faltó Y, algo. no, pero bien, está bien. Doctora, bueno, primero para partir, quería, si usted me puede explicarnos a todos, ¿qué es la salud pública? ¿En qué consiste esto? Bueno, la salud pública, hay una definición como de libro, que son los esfuerzos de la comunidad para tener una sociedad sana y tener un sistema de salud digno, en resumidas cuentas. Y como especialidad médica es un área de la medicina que se dedica a la salud desde una perspectiva poblacional, que eso es lo más importante. Nuestros pacientes no son un individuo, sino que son el conjunto de la población e implica, a diferencia de las especialidades clínicas, un trabajo interdisciplinario con muchos otros expertos de distintas profesiones, economistas, sociólogos, psicólogos, personas, por ejemplo, del área de la ingeniería, muchas veces también de la ingeniería, incluso de infraestructura, de saneamiento, distintas antropologías, distintas especialidades, tratando de analizar y resolver problemas complejos como son los problemas de la salud poblacional que responden a determinantes estructurales de la sociedad relacionadas con los determinantes sociales, como es las condiciones en las que nacemos, vivimos y nos desarrollamos, pero también con condicionantes ambientales y con factores de riesgo relacionados con la conducta que a su vez están determinados por estos otros determinantes sociales. Entonces, para enfocar y enfrentar todos estos factores y esta cascada en el fondo causal que lleva a que la población tenga un cierto nivel de salud, se requiere un trabajo multidisciplinario. Y también quisiera decir que la salud pública no es solo el trabajo en las áreas de prevención, sino que también se preocupa de la organización de la atención de salud y que una de sus principales preocupaciones es la equidad y la organización de sistemas de salud que sean efectivos y que también sean dignos, en el sentido de que la gente los valore y que además no lo empobrezcan, tomando un poco los objetivos de la cobertura universal de salud. Eso diría yo que es la salud pública para mí, al menos. Ya, una definición amplia como todas las cosas difíciles. Sí. Yo quería, aprovechándome de esta misma definición, quería preguntarle, porque usted me refiere que se preocupa de que la gente, la población esté sana. ¿Qué significa estar sano para usted? Bueno, también salud tiene, es que de todo esto hay como definiciones académicas. Una población sana es aquella que
que tiene la capacidad de desarrollarse en todos los ámbitos, que trata de llegar al mejor nivel de bienestar físico, mental y también social, que es la definición que usa la OMS de la salud. Entonces, es aquella en la cual se logra de alguna forma llenar o cumplir con el derecho a una salud, a tener a la mejor nivel de salud posible o de bienestar, tanto físico, mental como social. Sí, yo he estado conversando acá con otros médicos también, principalmente psiquiatras, la verdad. Y ¿Mm? una de las cosas que nos damos vuelta es la dificultad que significa realmente definir salud, porque ¿qué significa salud? ¿Qué significa bienestar? Mm. Eh, ¿Qué significa dignidad? Que usted lo mencionó también 2 veces. Mm. Son conceptos que son extremadamente abstractos y que cuando uno trata de llevarlos a una métrica tangible, tiende a quedarse corto por algún lado. Para alguien no va a ser suficiente o para alguien va a ser mucho. Entonces son conceptos que son difíciles de Claro, y yo clarificar. como epidemióloga, en parte mi trabajo es tratar de llevar esos conceptos a medidas tangibles. O sea, los epidemiólogos nos preocupamos de eso, de que se puedan medir esos fenómenos, porque también está el tema de que si no se mide no se progresa. No se Mm, puede evaluar, no se puede comparar, no se puede priorizar. Entonces, una de las áreas de trabajo de la epidemiología aplicada, que es lo que yo me he dedicado toda la vida a distintas áreas, es justamente tener mejores mediciones y el ver cómo en la historia se han ido mejorando esas mediciones partiendo de medir la falta absoluta de salud, que es la muerte, ujú, hacia medir enfermedades a través de estudios de prevalencia o medir la pérdida de salud a través de los días de discapacidad, como es la medición de DALI. Yo, por ejemplo, trabajé en el primer estudio de carga de enfermedad que se hizo en Chile con apoyo de la Universidad de Harvard en medir los DALI en Chile y después medir el bienestar a través de encuestas de calidad de vida. Yo también en el ministerio trabajé en las primeras encuestas. Nosotros instalamos cuando estaba en el ministerio las encuestas de calidad de vida y salud. Entonces, ¿qué dimensiones consideran eso? Bueno, hay métricas que estudian la calidad de vida y que tratan a través de cuestionarios y estandarización ver cómo se puede acercar uno a esas mediciones, pero ciertamente son fenómenos complejos y que de alguna manera todos tratamos de, la aproximación de la ciencia básicamente trata de dividirla como para poder entenderla y sin embargo las tendencias actuales son a tener como una visión más compleja porque es una mm, realidad compleja. Entonces ahora estamos en una época de tratar de tener una visión más compleja de los elementos que sea más real. mm, Y por eso también implica estas visiones interdisciplinarias. claro, claro. Es un problema cómo se mide, quién mide, qué parámetros Claro. se decide. ¿Cómo fue su interés en esta área específica de la salud, que es un área que quizás es un poco más arisca para la mayoría de los médicos porque no se ven más números, tiene un componente quizás más matemático también, tiene un componente Mm. más, más duro en el área de las ciencias, aunque sin desmerecer obviamente que el resto de la medicina es bastante difícil Sí, en complejidades claro, bueno, de físicas, partida, pero como estudiamos nosotros en la norte, está de la escalera para allá. No sé si en tu claro, generación decían eso, que si uno entra a la escuela y de la escalera hacia la derecha están todos los ramos lateros, está estadística, salud ah, pública, claro, microbiología, todo está así para ese lado de parasitología. Bueno, claro, o sea, tiene una... Yo la verdad es que cuando niña me gustaba la ciencia, a pesar de que también me gustaba mucho la arquitectura, pero desde que estaba en el colegio, en los años de enseñanza media, participaba en ferias científicas e incluso participé en una iniciativa que tenía la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Extensión, esto durante la dictadura, que se llamaba Prospección de Capacidades Científicas y Creativas. Entonces los estudiantes de enseñanza media de los colegios y los liceos postulaban a hacer cursos en la universidad los días sábados, imagínate lo nerd. mm, Y te daban cursos en la Facultad de Ciencias, ahí en Macul,
en 4 áreas específicas: biología, química, física o matemáticas. Y tú postulabas y yo quedé elegida porque en realidad era bien competitivo. La verdad es que te hacían un montón de test y cuestiones. Era bastante competitivo, no sé, súper competitivo, pero era competitivo. Y, y yo entré al curso de biología con personas de otros colegios que muchos de ellos estudiaron medicina. Los que entramos a biología, después los de química, física, vi algunos que estudiaron ingeniería, etcétera. Y entonces yo tenía ese interés y participaba en ferias científicas, pero después cuando entré a la carrera, a mí igual me gusta lo social. No me gusta el ambiente de estar todo el tiempo adentro del laboratorio, como sería la ciencia básica, que bonito, igual me llama la atención, me gustaba la biología celular, etcétera, la bioquímica, todo eso a mí igual me gusta, la genética, pero no me gusta el estar en un laboratorio, como encerrado. Ni tampoco me gustan tanto los hospitales por lo mismo, porque es como un microambiente. Y la salud pública, cuando yo hice el curso en quinto año, en cuarto de epidemiología y quinto, me gustó porque combinaba la epidemiología, esto de la investigación, con una cosa más social. Y eso me llevó a interesarme. Entonces yo fui ayudante alumna del ramo después de que terminamos la asignatura. Y yo hice la especialidad directamente después de que me recibí. O sea, yo me recibí, hice la especialidad en salud pública y empecé a trabajar después de eso, rápidamente. O sea, fue como todo bien rápido. Pero de ahí surge mi interés, en el fondo, del tema de la investigación y lo social, que combina la salud pública. Trabajó en la Organización Mundial de la Salud. Trabaja todavía ahí, entiendo. Trabajé en la Organización Panamericana de la Salud, que es como la oficina, que es una organización más antigua que la OMS, pero que cuando se crea la OMS acepta ser la oficina regional para las Américas. Para la OMS nunca he sido staff, o sea, en el fondo eso significa que yo trabajé para el sistema de Naciones Unidas. Pero para la OMS yo trabajo, pero no en forma remunerada. Participo en grupos de expertos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en el grupo de expertos que se llama el grupo, el Technical Advisory Group, el grupo de asesoría técnica para el tema de la evolución del virus. Que de hecho hoy día tuvimos reunión que son las 6 de la mañana. Son unas horas que tienen que calzar con gente de todos lados. Entonces yo participo en ese tipo de instancias, pero no como staff, normalmente en el comité de revisión del reglamento sanitario. O sea, tengo mucha relación con la OMS, pero no soy staff de ella, soy asesor. Claro. Y entonces en la Organización Panamericana, ¿cómo llegó a trabajar ahí? Mira, cuando yo estudié salud pública y estaba en quinto, justamente tuve una ayudante alumna, una salubrista, una doctora que se fue a hacer la beca de salud pública en esos años, nos tocó de ayudante en el ramo. Uh-huh. Y ella después hizo un programa, postuló un programa que daba la OPS en esos años, que se llamaba la Residencia de Salud Internacional. Y tú te ibas un año, postulabas con tus antecedentes y te ibas un año a Washington y te mostraban lo que era la organización, el sistema de Naciones Unidas, y visitabas los países, veías cómo era el sistema de salud. Y yo me interesó eso y también postulé y quedé. Entonces cuando me recibí, yo trabajé primero, cuando recién recibía, mientras hacía la beca, trabajé haciendo domicilio y después entré a trabajar con la doctora Ferrecho, que es la que dirige ahora el programa del doctorado de epidemiología en la Católica. Trabajaba ella en un proyecto de la Universidad de Maryland en el Ministerio de Salud. Y después yo trabajé en el proyecto del Banco Mundial que hubo para el retorno de la democracia, de reforma del sector salud. Y en ese proyecto también, que éramos consultores del banco, que éramos muy jóvenes, pero éramos contratados como consultores, las personas que venían del Banco Mundial, los funcionarios, había uno que también había hecho ese programa de residencia y me estimuló a que postulara. Entonces yo me acordaba de que esta amiga, que también era especialista, había postulé y me fui. Y ahí ya entré como en contacto con la organización, porque la residencia estás todo un año allá haciendo como una especialización en salud internacional, trabajando en un área. Yo trabajé en el área de epidemiología ambiental específicamente, y después ya ahí tienes contactos con la gente y participé como consultora en evaluaciones de algunos sistemas de salud, en proyectos en Cuba, en Ecuador,
en Paraguay, en México, en Chihuahua, me acuerdo, y varios proyectos así, y de consultorías. En el Banco Mundial yo trabajé en los proyectos de evaluación de necesidades como para crear hospitales, cuántas camas se necesitan, ese tipo de análisis, y también de fortalecimiento institucional del ministerio, de cómo mejorar las funciones que tenía el ministerio a principios de los 90. Entonces siempre quedé de alguna forma conectada con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces después yo fui jefa de epidemiología del ministerio y jefa de planificación, y ahí decidí postular. Me dijeron, no, iba a haber un cargo, ¿por qué no postula? Y postulé y concursé a un cargo. Y yo gané ese concurso. Así que así fue como llegué como funcionaria, pero ya tenía un conocimiento previo de la organización. Y con la OMS en Ginebra, básicamente por el trabajo en el ministerio, como me tocó representar a Chile en la negociación del Reglamento Sanitario Internacional, y en el trabajo de epidemiología nosotros trabajábamos mucho en tratar de fortalecer la capacidad de respuesta a brotes. Entonces a mí me invitaron a ser parte como del grupo de asesoría de lo que se llama el GORN, que es la red de alerta y respuesta a brotes que une a distintas instituciones del mundo, que son los expertos que se movilizan cuando hay epidemia. Y a raíz de eso, cuando partió la pandemia de SARS-1, la del 2003, Chile ofreció especialistas, que fue bien curioso eso, porque en realidad el embajador de Chile en China, eso estaba con el gobierno de Lago, era un académico que había estado toda su vida desde el exilio en Inglaterra. Entonces él fue a una reunión que hizo el gobierno chino con las embajadas en Beijing, y vio que todos los gobiernos ofrecían sus especialistas, que los noruegos ofrecían, los japoneses ofrecían, porque los países desarrollados entienden mucho que para las situaciones epidémicas se aprende mucho cuando vas al lugar y hay como una carrera por llegar entre los norteamericanos y todo. Entonces nuestro embajador dijo, yo también ofrezco, y llega la pregunta de la Cancillería al Ministerio de Salud si nos interesaba. Yo dije que sí, y de Ginebra me llamaron a preguntarme si la que estaba ofreciendo el gobierno de Chile era la misma persona, si era yo, en el fondo la misma que trabajaba con ellos ya en otra área. Entonces, bien, dijeron. Entonces yo fui con ellos y estuve un mes en China en el brote de SARS-1, que estaba la ciudad cerrada, todo lo que ahora vemos que fue como la primera vez que se hizo, y que fue una pandemia. También se definió pandemia, pero no como esta, porque salió a varios países, pero que se logró controlar. Entonces así fue como me contacté y empecé a trabajar con las dos organizaciones. ¿Y cómo fue ese viaje a China a entender este primer brote? Fue bien especial porque de partida, cuando partió el brote en China, tú no te vas a acordar porque ya fue hace tanto tiempo, y haber sido niño, la directora de la OMS, que era una mujer, ella había sido primer ministro de Noruega, la doctora Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que es una persona muy destacada y con mucho carácter. Y ella, a pesar de no tener exactamente las atribuciones para hacerlo, ella declaró que esto era una emergencia, porque todavía las regulaciones después se arreglaron después de ese tema, pero ella, solamente tomando la constitución de la OMS, dijo, esto es una emergencia, lo dijo públicamente, y llamó a que no se viajara a China y a Canadá, que eran los que tenían brotes. Entonces eso produjo inmediatamente un corte de una caída de los vuelos, y eso ayudó a que se controlara la pandemia, porque todos los destinos donde ya habían llegado casos importados vieron que en el fondo se les cerraban, empezaban a no llegar viajeros, que tuvo un impacto económico enorme, pero ayudó a que se contuviera de alguna forma la transmisión internacional. Entonces cuando yo fui para allá, la verdad es que no había muchos vuelos. De hecho me fui en una escala por París, Santiago-París, París-Beijing, y en el vuelo de París a Beijing íbamos 15 personas. O sea, un avión con 15 personas adentro, y claro, incluso el del aeropuerto, el francés, me decía, usted es como valiente, porque él me dice, ¿para dónde va? O sea, yo voy a China. Me dice que estaba toda la gente, en todos lados estaban los avisos de que si tú venías de China tenían que buscarte, si tenías el SARS, que en ese momento se llamaba SARS nomás, no SARS-CoV-2 como ahora.
Y bueno, y llegar al aeropuerto vacío también, que fue bien, yo no había ido nunca a China, un aeropuerto gigantesco, lleno de militares con mascarilla, y toda la gente, o sea, aterrizamos y todos se pusieron mascarilla para bajarse del avión las 15 pocas personas que íbamos. Y claro, y ahí empezar a tratar de ubicarme con la Embajada de Chile, que es la que me fueron a buscar para llevarme a la oficina de la OMS. Entonces fue bien especial desde la llegada. Y el ver una ciudad, como Beijing, que es una ciudad enorme, sin locomoción, con todos los negocios cerrados, o sea, lo que nosotros vivimos ahora, pero vivido el año 2003 fue esto. Y cómo ellos cómo organizaron, en realidad los chinos son increíblemente bien organizados, además que del tipo de gobierno que tienen, cómo ellos coordinaban porque ellos también tuvieron una transmisión comunitaria en Beijing, o sea, ya se les había escapado de las manos, entonces ellos cerraron todo tenían como encargados de cuadra e iban buscando a las personas con fiebre, y la facilidad que tenía ese virus es que no se transmitía antes de dar síntomas. Y prácticamente no había transmisión asintomática, que es la diferencia con este virus, que por eso es mucho más difícil de controlar. Entonces ellos lograron organizar un sistema de barrido de la ciudad continuo para detectar a los casos febriles, y los llevaban a unas clínicas de fiebre que eran los consultorios de atención primaria, que los transformaron en clínicas de fiebre con camilla, porque la gente no estaba grave, lo mismo que si los que se agravan no eran tantos, menos que con este virus, y los mantenían ahí retenidos hasta descartar que tuvieran la enfermedad. Y de esa forma, con esas medidas de salud pública, que en el fondo era una gran contención comunitaria, con aislamiento estricto de los casos, cuarentena de los contactos, lograron en como 3 meses acabar con la transmisión. Entonces fue bien especial, como un ejemplo de cómo funcionaba. Y de hecho con los europeos ahí habían muchas especialistas, pero pocos de países no desarrollados, en el fondo en vías de desarrollo. Nosotros todavía no éramos de altos ingresos, Chile. No había ni españoles, o sea, todos eran ingleses, muchos australianos, japoneses, norteamericanos, habían también escandinavos, y todos decían, italianos, que este tipo de control era como inimaginable en el mundo occidental, y sin embargo lo tuvieron que hacer. Claro, cuando se analizó ese brote, usted habló también de la parte económica, y que no lo mencionó, pero también hay impactos en otras áreas del bienestar humano, más allá del estar enfermo o no enfermo. ¿Qué análisis se hizo al respecto? ¿Cómo se determina el impacto que tienen estos otros factores en el bienestar último quizá que se busca en estos casos, que sería la salud de la población? Bueno, lo que se hace, o sea, hay una forma bien concreta de hacerlo, que también se hace después de los desastres. Normalmente cuando se cierra el evento, porque nunca habíamos estado en un evento tan largo como este, por ejemplo, que en este ya también hay evaluaciones. Los que hacen esas evaluaciones son los bancos. ¿Qué banco? En el caso del SARS-1 fue el Banco Interasiático de Desarrollo. Entonces el Banco Interasiático para el área de Asia, y también en el área americana, Canadá, por ejemplo, también hizo sus análisis, porque Canadá fue bien perjudicado con ese brote, y esa epidemia, en el fondo ellos tuvieron una epidemia, porque además tuvieron muchos casos en el personal de salud. Entonces tuvieron paros de las enfermeras que no querían seguir atendiendo, tuvieron que reestructurar completamente su sistema de salud pública, los canadienses, los chinos también. Eso crearon ese chino, todo esto que ahora funcionó, que les permitió secuenciar el virus en 7 días. Entonces los bancos en el fondo analizan todo el impacto de la pandemia y de las epidemias, y que el impacto no es, en realidad, el impacto mayor normalmente no es la pérdida de vidas, ni la cantidad de gente enferma. El impacto de las epidemias y las pandemias es el efecto que tienen en todas las otras áreas de la vida, el impacto económico, especialmente porque la gente se abstiene de adquirir cosas, y nosotros estamos en una sociedad en la que la falta de consumo en el fondo produce una crisis inmediata. La falta de exportación y de importación de productos, la caída de los viajes,
la caída del turismo hacia los países, entonces todo eso lo miden, tienen métricas para medirlo. Ahora, en el bienestar de las personas propiamente tal, es el dato que aporta salud, en el fondo, que en una epidemia normalmente son pérdidas más agudas en el sentido de las muertes y las hospitalizaciones. Y no tanto, dependiendo de la enfermedad, secuelas, porque las epidemias como que algunas tienen secuelas y muchas otras no tienen tantas secuelas, o sea, como que las superas como una epidemia de cólera, te mejoraste y ya, no quedas con secuelas. En este caso de esta pandemia tiene un efecto mucho más largo de partida. Hay esta descripción del COVID de larga duración, todo ese tema cognitivo. Claro, y el otro impacto social muy grande es el tema de las escuelas, que incluso en Estados Unidos se está evaluando cuánto ha significado la desescolarización. Entonces, en esta pandemia el impacto social va a ser mucho más fuerte, y de hecho se han hecho estudios, las distintas agencias de Naciones Unidas van estudiando también cómo impacta. El otro día yo estaba mirando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estas metas que definió la Asamblea de Naciones Unidas y que todos los países acordaron para avanzar a un desarrollo sostenible al año 2030, y que quedan poquitos años ya, pues quedan como 8 años nomás para cumplirlo. Y cómo la pandemia hay un estancamiento, significa un estancamiento en el logro de las metas. Si tú entras a los sitios web de las SDGs, vas a ver que está ese análisis desde la pobreza, por ejemplo. En pobreza, que se venía avanzando a nivel mundial muy rápidamente, la verdad, en reducir la pobreza se estancó. Eso ya venía enlenteciéndose la bajada y ahora se estancó, y se piensa que a raíz de tanto de la pandemia como de la inflación, que está bastante alta en todo el mundo, y de la guerra, ahora va a aumentar la pobreza. Entonces, si aumenta la pobreza, no solo se estanca la reducción, sino que aumenta, en el fondo tiene un impacto en todas las áreas del bienestar. Si finalmente la pobreza tiene un efecto en las distintas áreas del bienestar humano. Y en educación también va a haber, en nuestro país y en varios otros, sobre todo en América Latina, que mantuvieron las escuelas cerradas mucho tiempo, un efecto muy grande y que va más allá de una generación. Porque el problema de la desescolarización, que es lo que nosotros tratábamos cuando estábamos en el Consejo, bueno, yo sigo en el Consejo, pero cuando tratábamos de que ojalá las escuelas volvieran, es por un balance de riesgos. El daño de desescolarizar a una persona lo va a afectar a él y a su descendencia. O sea, es un quiebre biográfico el que los niños abandonen las escuelas. Es un daño muy, muy grande. Entonces, todos esos temas se miden. Pues tú mides cuánto es el abandono escolar, todo eso se lleva finalmente a métricas y se ve el impacto de la pandemia. Y ya hay evaluaciones que ha hecho el Banco Mundial. Si tú entras a la página web, de todo el impacto que ha tenido el COVID en las distintas dimensiones. ¿Y cómo se evalúa actualmente las medidas iniciales y las medidas tomadas durante el año pasado? Que quizá podemos diferenciarlas en el fondo 2020-2021, porque 2020 se entiende, especialmente el primer semestre, la precariedad de la respuesta en base a la incapacidad de tener información al respecto. Claro. Lo que yo llamo como el pánico inicial, porque se entiende, digamos, a todos nos pegó en cierta medida, mayor o menor medida, este pánico inicial. Pero yo la verdad es que soy bastante crítico de las medidas adoptadas posterior a este pánico inicial con respecto a estos ítems. Yo hablo de una situación en el fondo en que pusimos una métrica arbitraria que determina que si yo tengo COVID, todo mal, pero si tengo cualquier otra cosa, como que a nadie le importaba mucho. Hicimos esta distinción dicotómica y nos enfocamos solamente en esto acá, en este área de COVID, sin realmente plantearnos las consecuencias a largo plazo que podría tener la desestimación absoluta del resto de las métricas. Entonces, no sé cómo evalúa usted cómo se evalúa actualmente, digamos, eso, entendiendo que también, o sea, general después de la guerra es votado, pues, si yo también puedo hacerlo. Sí. Yo no quiero hacer como una crítica en ese sentido, sino que me refiero a que
esta crítica la llevo un poco de antes, digamos, fue previa, ahora simplemente la puedo expresar de otra forma más fácil, pero a mí me llamó la atención y me llamó mucho la atención cuando yo estaba viviendo en Iquique en ese momento, empecé a ver que las reglas aplicaban para algunos y no para otros, y ahí me empezó como a freír el cerebro eso después de estar mucho tiempo encerrado. Y empecé a cuestionarme por qué se tomó esta decisión y bueno, y ahí estamos. Claro, sí. Bueno, para cerrar como un poco lo que estaba comentando antes, toda esta medición del impacto de las pandemias a nivel global se tratan de hacer para empujar el hecho de que los gobiernos tienen que preocuparse de esto y destinar recursos, porque en salud hay muchos temas apremiantes, los gobiernos tienen temas apremiantes, entonces la preparación para este tipo de eventos es algo que se deja de lado. Y por lo tanto toda esa métrica del impacto es como para después decir, bueno, la pandemia costó tantos millones de dólares, billones de dólares, y habernos preparado y haber tenido una mejor forma de responder habría sido tanto más barato. Ese es como el mensaje en el fondo que se da cuando se hacen estas mediciones, también para los desastres, o sea, qué significó en pérdida de vida, de productividad, y si tú en el fondo tuvieras edificios mejor preparados para las pandemias, hubieras arreglado las costas para la inundación, ese tipo, para eso se hacen esas evaluaciones. Con respecto a la respuesta de esta pandemia, bueno, a mí me tocó revisar, ser parte del comité de revisión de la respuesta de la OMS a través del Reglamento Sanitario Internacional, y en realidad no fue una buena respuesta. No fue una buena respuesta a nivel global. De partida que la misma organización como que perdió el liderazgo en la conducción de los países. A nosotros como país además nos pilló en un muy mal momento, en un momento en que el gobierno tenía una popularidad del 7%, y que se politizó rápidamente la pandemia. Entonces, también en las crisis complejas como es una pandemia, en realidad la parte central de la respuesta a la pandemia es la capacidad de las autoridades de conducir a la comunidad a través de un periodo que va a ser duro, pero que va a terminar tarde o temprano. Pero conducirlo en el sentido de poder, de que la gente crea en ti, y que estás tratando de tomar las mejores decisiones en un ambiente de total incertidumbre, de manera de minimizar los otros efectos, además de los efectos de salud. ¿Cuáles otros efectos? Por ejemplo, en una condición total de incertidumbre de un gobierno impopular, los nuevos estallidos. O sea, por ejemplo, en situación de incertidumbre y que dice, bueno, va a tener que quedarse en la casa o trate de no estar circulando, y la gente piensa, no voy a tener que comer, voy a ir a asaltar un supermercado. Esas cosas ocurren, o sea, esos desórdenes sociales, y se ven en los países y ocurren en relación a este tipo de crisis sanitaria, cosa que el común de los médicos no lo tiene mucho en mente. Entonces, yo creo que el ambiente en el que se desarrolló la primera parte de la respuesta fue un ambiente políticamente muy complejo, y que eso dificultó tener una mejor respuesta, porque tener al gobierno diciendo A y al colegio médico diciendo no A, en todo el momento lo que llevaba es que a la gente como que no creyera. O sea, acuérdate que al principio de la pandemia, cuando empieza el gobierno a prepararse, hay la idea en algunos líderes sociales que hoy día están en el gobierno, de hecho, y que son amigos míos, que esto era como para contener la protesta social, que venía justo para contener la protesta social porque estábamos saliendo del estallido, entonces toda la pandemia era un cuento. O sea, partió de esa manera, además con una autoridad que no era muy abierta en el caso del ministro de Salud, que fue profesor mío, todo esto en la sede norte, pero de nefrología, con un ministro que era un ministro muy, de alguna forma, una figura autoritaria y como no tan convocador hacia toda la sociedad para participar en la respuesta a la pandemia. Entonces, como que esos dos factores se combinaron en que hubiese sido que haya sido muy complejo el comienzo. Por ejemplo, yo que participé en el Consejo Asesor desde el 13 de marzo, cuando nos constituyeron, la primera sesión que nosotros tuvimos fue para discutir el tema de las escuelas, del cierre de las escuelas. Y nosotros técnicamente no queríamos cerrar las escuelas, la mayoría de nosotros, pero empezó un clamor popular, empujado también por una serie de movimientos sociales, de los alcaldes a cerrar las escuelas.
Ellos querían cerrar las escuelas. ¿Por qué? Porque aparece como un manejo populista de la pandemia, que con el cierre de las escuelas, claro, normalmente en epidemias uno cierra las escuelas, pero aquí se quería cerrar todas las escuelas y nosotros pedíamos, la mayoría del consejo, primero se pasara una semana más en que se lograra vacunar a los niños, porque nosotros estábamos teniendo muchos casos, pero casos importados, no era que tuviéramos todavía tanta transmisión en todo el país. Y además que parecía raro cerrar incluso en los lugares rurales donde no habían casos. Claro. Y eso fue así, y se cerró por 2 años la escuela. Incluso en los lugares rurales donde rara vez hubo casos, o donde hubo casos y después pasaron y estuvieron la mayor parte del tiempo sin casos. Y sin embargo siguieron cerrados. Entonces, la verdad es que fue una situación muy compleja. Yo creo que en el caso chileno hubo el tema de que al principio se siguió las indicaciones de la OMS de no cerrar las fronteras, en cambio los países que al principio estuvieron mejor fueron los que cerraron inmediatamente el ingreso de viajeros, y aquí se permaneció abierto como un par de semanas más, porque después finalmente se cerró, porque en el fondo era una importación de casos muy fuerte. Y también como este tema de la politización que hacía y hace todavía, hace difícil explicar las medidas, porque tienes un coro de personas que están bombardeando en contra. Entonces, por ejemplo, el cierre de fronteras, la gente dice, pero ¿cómo si está llegando igual gente? Pero es que el cierre de fronteras no significa que uno cierra las fronteras. En realidad, los cierres de fronteras implican simplemente que tú le pides que los viajes no esenciales, o sea, que no haya viajeros, personas que están en viaje de turismo, etcétera, o que van a visitar a los familiares. Esas personas se tienen que abstener, o tú le puedes prohibir que viajen, pero tú no puedes cerrar, por ejemplo, en Chile la frontera porque te deja de recibir vacunas, insumos, mascarillas, o sea, en el fondo alimentos, combustible. Sí. O sea, entonces para explicar eso no es tan simple. Entonces entras en un juego en el público a través de las redes sociales, de distintos lados, dicen, pero dejan entrar, igual entran los aviones. Bueno, obvio que entran a los aviones, si no iban a entrar insumos. Entonces hay una refriega que es súper difícil de controlar. Acá yo creo que el gobierno de Piñera no era muy afín en realidad a hacer cierres. Ellos finalmente tuvieron que llegar a hacer cierres porque la presión hospitalaria fue muy grande, y la única forma que se logró bajar esa demanda hospitalaria fue haciendo el cierre, pero claro, en el primer momento, en el cierre de Santiago, por ejemplo, la transmisión aumentó como 3 semanas, y de ahí recién empezó a bajar. ¿Por qué? Porque encerraste a la gente en lugares donde el hacinamiento es tremendo, entonces ahí sí que ya se infectaron todos. Entonces hay países que pasaron la pandemia, como Uruguay, por ejemplo, no hicieron cuarentena. Y también aquí había una discusión y una acusación de que se estaba optando por el contagio progresivo. No sé si tú escuchaste eso. Entonces, a mí una vez me entrevistaron en TVN y me decían, pero y Chile está haciendo un contagio progresivo, pero ¿cómo va a estar haciendo contagio progresivo si hay toque de queda, hay cuarentena? Es que una cosa de que los hechos, la gente como que se queda en el discurso y no en los hechos. Entonces, yo creo que efectivamente fue una primera respuesta muy compleja en un contexto político muy adverso, y que además tuvieron muchos problemas de comunicación, cosa que siguen manteniéndose los problemas de comunicación, para que veas que son independientes a veces de los gobiernos, porque cuesta el hecho de convocar a todos los que deberían haber convocado para tener una voz más uniforme, que es lo que la gente en el fondo lo tranquiliza, porque a pesar de que hay incertidumbre, el hecho de que hay una cierta conducción y más o menos acuerdo entre los especialistas ayuda, pero no fue, diría yo, el ánimo de mucha gente, incluso de gente que se trató de posicionar individualmente como expertos, etcétera, comentando todo el tiempo y levantando dudas respecto a las cosas que se hacían, o incluso acusando con querellas de que se estaba tratando de hacer una diseminación intencional de la gente. Entonces todo eso ha sido súper especial. Claro, yo personalmente, por ejemplo, nunca fui partidaria del gobierno de Piñera, por ejemplo, pero bueno, yo estaba ahí apoyando porque es mi especialidad. Yo era la única persona que incluso había vivido en una pandemia de SARS.
Y a mí la gente que yo conozco me decía, pero ¿cómo sigues ahí? Bueno, y si es mi especialidad, si es como tú como médico no vas a atender a un paciente porque piensa distinto que tú. Es lo mismo, en la salud pública es lo mismo. Claro, eso Entonces, es una de las cosas más difíciles de repente de entender desde un punto de vista moral. Es como el dilema de atender al asesino de alguien o el... Bueno, claro, nuestro no, rol, creo es yo, atender. cada vez lo creo más, jamás es juzgar. Y no se nos llama a juzgar porque no tenemos cómo juzgar la historia del otro paciente. Yo le digo, lo estoy mencionando cada vez más últimamente, que es, con suerte sé quién soy yo, a veces, y voy a ¿Mm? saber quién eres tú como para además juzgarte. Me parece muy complejo entrar en eso. El doctor Lola, con quien he hablado varias veces en este podcast, él eh, acuña un término que él denomina la sindemia, por esta sincronización de diversos factores que se dieron para tener un resultado mucho más complejo que el que una pandemia por sí solo podría haber tenido. A mí me parece muy aceptado el término, más allá de estar de acuerdo o no con ciertas cosas. Eh, en, en este tema de lo mismo, estaba viendo algunos de los papers que usted tiene publicado también, ¿Mm? eh, donde hay un llamado a una mayor control de parte de la OMS y de parte de los gobiernos, en el fondo, hacia la OMS, con la OMS. Eh, y yo, la verdad es que tengo ciertos dilemas con ese tipo de situaciones. ¿Cuál es mi punto de vista? Yo me he ido dando cuenta que el dicho, el poder absoluto corrompe absolutamente, es demasiado cierto. Y cualquier método de, de aumento de poder para un lado, por muy bien intencionado que pueda ser, tiene el riesgo de ser utilizado por alguien distinto en algún momento. Entonces, eh, con ese contexto, digamos, quería preguntarle cómo ve usted las medidas hacia adelante. Bueno, hacia adelante en esta semana justamente se están discutiendo dos temas bien relevantes. Primero hay que entender que este es un problema global, o sea, un problema del planeta, no un problema de un país. Mm, Y que para resolver un problema global necesitamos una cierta coordinación a nivel global. mm, Y quién es el llamado a hacer esa coordinación a nivel global, desde mi punto de vista, es la Organización Mundial de la Salud y optar por el multilateralismo. Es decir, de que se ha llevado a través de organismos en los cuales los países tienen una representación. ¿Cómo se representan los países en el multilateralismo? En Naciones Unidas y en sus agencias. Naciones Unidas tiene un directorio, en el fondo, que es la Asamblea de Naciones Unidas, donde están representados los líderes de los países. Es cierto que tiene también un Consejo de Seguridad donde están los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que tenían poder de veto. Pero de alguna forma este sistema multilateral hace que todos los países tengan una cierta voz y participen de los acuerdos. mm, Ese mismo enfoque multilateral tiene la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. En la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud, que es la semana que viene, está constituida por los ministros de salud de los países miembros. Y son esos ministros de salud en esa asamblea los que definen las políticas y le dan las directrices al director general, que es un funcionario que encabeza la organización y dirige el trabajo del secretariado, que son los funcionarios que son staff, que es lo que yo trabajé un tiempo. Entonces, pero quien le da el mandato de qué es lo que tiene que hacer es la Asamblea Mundial de la Salud, a través de resoluciones que se publican y que van diciendo lo que tú tienes que hacer o no hacer, y van dando mandatos políticos, etc. ¿Cuál es la alternativa a un sistema multilateral? Que Bill Gates sea el que diga, como está planteando, que él va a acabar con las pandemias. Y es que esa es la realidad. La realidad son quiénes son los otros grandes actores a nivel global, que tienen mucho más recursos que la OMS, porque la OMS se financia con las cuotas de los países, mm. cuotas que están congeladas hace bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es las fundaciones, la Fundación Bill y Melinda Gates, los grandes donantes, los gobiernos que dan, que son los donantes, Estados Unidos, los escandinavos, el Reino Unido, Alemania, China, por ejemplo, que podría llegar a ser también, y que de hecho
cuando Trump dijo voy a retirarme de la OMS y voy a sacar todo el financiamiento, y eso significaba parar toda la organización, China dijo no, entonces yo voy a ponerlo. Entonces la alternativa es justamente concentrar el poder en una mano. Justamente es lo que tú temes más, porque el sistema multilateral, que también tiene un montón de vicios, y finalmente uno sabe que hay países que tienen mucho más poder que otros, pero hay una institucionalidad que de alguna forma permite plantear la situación de los distintos países de una forma que es más equilibrada que simplemente el ir a una persona millonaria o supermillonaria y que él decida por sí y ante sí, con su board de gente que él nombra, qué es lo que van a hacer para controlar las pandemias, porque este es un tema, como te digo, global, necesita una coordinación global, porque las enfermedades no reconocen fronteras, las pandemias no reconocen los agentes infecciosos, y estas emergencias requieren una forma de enfrentamiento en que exista una coordinación, una preparación global. El hecho, por ejemplo, de tener vacunas en menos de un año de iniciar la pandemia, ese es un logro de la salud internacional, de la salud global, del mismo trabajo que se ha venido haciendo por años en la preparación de la pandemia de influenza. Por eso yo también he trabajado en esos grupos de estrategia de influenza. Ahora lo he dejado ahora porque no me da el tiempo para tanta cosa. Pero ahí se desarrollaron todo esto que se llama el blueprint para el desarrollo de vacunas acelerado, para el desarrollo de test diagnósticos acelerados, y todo ese trabajo que se viene haciendo sirvió para tener un instrumento tan rápido como para poder solucionarlo. Después tiene que ser capaz de distribuirlo en forma equitativa. Entonces justamente yo te decía que en esta semana se están viendo dos temas. Uno es que en la Asamblea Mundial de la Salud Estados Unidos está presentando una propuesta de modificación del texto del Reglamento Sanitario Internacional, que es el documento regulatorio que trata sobre estos temas y sobre el rol de los países y de la organización en el control, la prevención y control de la transmisión internacional de enfermedades. Y al mismo tiempo se está trabajando en paralelo en una comisión intergubernamental para la preparación de un tratado pandémico. El tratado pandémico está siendo empujado por los países de la Unión Europea y por Chile, y lo que trata de establecer en ese tratado es que primero esta regulación tenga un peso mayor desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, porque un tratado tiene más peso que el reglamento, porque el reglamento se acuerda, pero no necesariamente los países lo incorporan a la legislación nacional. El tratado es per se, ya los países lo incorporan, y que resuelva temas que no están dentro del reglamento, que tienen relación con la respuesta a este tipo de eventos, como por ejemplo el apoyo económico a los países afectados, el tema de garantizar la distribución más equitativa de los medios diagnósticos y de las vacunas, y reforzar el cumplimiento del reglamento sanitario internacional. O sea, esos elementos se están viendo en el tratado pandémico. Lo interesante es que Estados Unidos no quiere tratado, quiere ir a través solo del reglamento sanitario, y los europeos quieren el tratado. Entonces estamos justo viendo una situación en la que se están viendo estos dos movimientos, y quién es el que va a lograr. Tampoco yo no lo tengo tan claro cuál va a ser la posición de China y de Rusia en relación con el texto que está presentando Estados Unidos o con el tratado. Entonces justamente se está discutiendo, porque lo que queda claro es que el mundo no estaba preparado por una pandemia como la que hemos experimentado, y que se necesita ajustes mayores a la arquitectura global de respuesta a pandemias para seguir respondiendo a estos tipos de eventos que además son cada vez más frecuentes. Una respuesta compleja. Sí, por supuesto, como todas las cosas interesantes, sí, eso es súper bueno. A mí lo que no me cierra quizá en el fondo es esta dicotomía entre que sea la OMS o sea un privado, porque si bien Bill Gates y su ego pueden querer solucionar muchas cosas, tenemos ejemplos como de la independencia de los países en el fondo, de países como Suecia, que tomaron una ruta completamente transversa a la que hizo el resto, y que fueron muy criticados en su momento, pero se mantuvieron estoicos en su posición, y la verdad es que es una respuesta que uno actualmente, si es que uno la mira, es una respuesta que podría haber hecho la mayoría de los países como política nacional,
y hubiera quizá en el largo plazo, que eso es lo más difícil de determinar todas estas cosas, sido mucho mejor. En distintas métricas, digamos, especialmente en lo que acá hemos vivido, que es el daño económico y el daño a salud mental, que creo que son los que más fácil se notan, pero después viene todo lo que van a ser enfermedades crónicas no transmisibles, que están probablemente disparadas, aunque todavía ni siquiera tenemos cómo saberlo. Claro. Entonces, sí, pero en eso tienes que considerar que lo iba a comentar en la respuesta anterior, pero como me fui por alguna rama, perfecto. de que las autoridades se centraron en la pandemia porque el COVID es la principal causa de muerte en Chile. El último año. Y fue el 2020, fue el 2021. Yo espero que este 2022 no lo sea. Pero hasta febrero todavía seguíamos teniendo, por el brote de Omicron, que a pesar que fue más leve en relación al brote inicial en cuanto a la relación entre casos y muertes, todavía significó un exceso de defunciones. Y se posicionó como la primera causa específica de muerte, matando mucho más que el infarto, que la enfermedad cerebrovascular. Entonces también es porque en el momento agudo se está constituyendo en una prioridad. Y lamentablemente eso los recursos no dan como para atender a todas las prioridades al mismo tiempo. En el caso de los suecos, claro, ellos fueron bastante criticados y tienen una carga de mortalidad más alta que sus vecinos escandinavos, que tuvieron una actitud distinta. Y no sé si el impacto económico es menor o es igual, o probablemente quizás sea un poco menor. Pero también eso tiene que ver con la cultura y la capacidad efectivamente del país de mantenerse en una posición un poco más independiente, como fue Uruguay. También tuvo no una idea de que fuera tan libremente, pero ellos también lograron atravesar la pandemia sin el cierre que tuvo Argentina o Perú, por ejemplo, que fueron larguísimos y que significaron un rebrote enorme. Igual los uruguayos tuvieron un momento de alta transmisión y de alta mortalidad. Entonces es difícil plantear cuál es realmente es una carrera de tan largo aliento que al principio todos los que se veían exitosos después se ve que tuvieron que salir de su estrategia. Entonces, claro, no es la dicotomía entre un privado y el multilateralismo, sino que entre medio están los países. O sea, también puede ser el liderazgo de Estados Unidos o el liderazgo de otros países, principalmente de Estados Unidos, en el fondo, que ha tratado de ejercer un liderazgo en esto del control de las epidemias. Ellos tienen una vocación de eso por ser el país líder en el fondo mundial y han generado iniciativas, pero el tema es que no llegan a todos los países porque en algunos tienen reticencia, porque no tienen relaciones, en el caso americano, por ejemplo, con los cubanos o con los venezolanos. Entonces su cooperación no llega a esos países, y lo mismo pasa a nivel global con los que no son aliados de los Estados Unidos. Entonces tampoco se trata de que sea dependiente también de que tengan una afinidad ideológica a los países. Eso a nosotros como país que no estamos tan alineados, digamos, no nos hace bien, porque en el fondo lo que nos interesa desde el punto de vista global es que todos los países tengan una cierta preparación. Entonces es cierto que no es así la dicotomía, pero en realidad las alternativas son o que un país muy poderoso lleve la batuta en esto, o que sea las fundaciones y los privados, o que sea la Organización Mundial de la Salud, o que cada uno se arregle como pueda, basado en la soberanía de los países. Y eso no parece ser la mejor opción, porque incluso Suecia, a pesar de tener un movimiento independiente, que eso el multilateralismo lo respeta porque los países siguen siendo soberanos, sí se benefició de las vacunas, por ejemplo. Sí vacunó a la gente, o sea, sí colaboró también con fondos para el dispositivo COVAX para apoyar la distribución de vacunas a otros países. Entonces no son problemas que tú puedas tratar de resolver o enfrentar sin cooperación internacional. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo de cooperación internacional? Esa es la cuestión. Y van comiéndose los liderazgos. Por ejemplo, ahora Alemania está siendo mucho más relevante y están instalando como un centro de detección de epidemias y pandemias en Berlín, y están reclutando gente para aportar a la OMS. En fin, hay una serie de movimientos globales en eso. Y aquí en Chile también deberían haber movimientos de mejorar
la estructura de salud pública, que se vio que igual es bien débil y que sin los decretos de emergencia en realidad se van a quedar sin gente, pero como aquí hay tantos temas importantes al mismo tiempo que se están discutiendo, la verdad es que está quedando un poco abajo de la mesa el fortalecimiento de la autoridad sanitaria. Hay un concepto que yo lo mencioné en otro de los podcasts, que creo que aplica bastante a esto, que esta diferenciación entre la cultura, o en el fondo una conciencia más colectiva, versus la conciencia individual en tiempos de alta turbulencia. Está basado en una visión evolutiva, son dos biólogos evolutivos que lo escriben en este libro, y creo que tiene mucho que ver porque para mí son todas son relaciones fractales en el fondo, desde el individuo a su familia, al colectivo, a la sociedad, al país, a la OMS, al mundo, a lo que uno quiera. Las relaciones son muy fractales porque al final todas están constituidas por individuos. No existe un colectivo que constituya nada. Nunca hay nada que piensa de forma colectiva realmente. Uno puede tener más o menor propensión, pero siempre son individuos. Entonces, ellos proponen que la cultura, si bien es más rápida que la genética para adaptarse a los cambios ambientales, por lo tanto tiene un rol ahí, con ejemplos que son súper claros, súper buenos, pero la conciencia individual es la que actualiza la cultura colectiva. Y la conciencia individual tiene que prevalecer en momentos de alta turbulencia versus en los momentos de paz, donde vale más atenerse a la cultura colectiva porque es lo que ha funcionado durante años y por lo tanto es probable que funcione. Entonces, claro, se me hacían las analogías, digamos, mientras estaba explicando esto de la multilateralidad de las decisiones, pero respetando al individuo, y eso es algo que quizá es lo que a mí más me ha costado aceptar de las decisiones que se han tomado acá, de la imposición de cualquier regla, porque la imposición de las reglas implica un desacato de la capacidad del individuo de tomar decisiones. Claro, en el fondo está implícito, es como esto que dicen como el aporte voluntario, claro, voluntario te sacan a la cárcel, no deja de ser voluntario, entonces. Claro. Entonces, creo que... Pero eso está en la base de uno de los dilemas de la salud pública, la libertad individual versus el bien común. Sí, y al final, cuando uno hace la analogía histórica, a mí, por lo menos en general, lo que me pasa es que todo aquello que puede ser planteado desde un bien común mayor tiende a producir, o puede tener la tendencia a producir, más que tiende, a producir totalitarismo que se puede justificar de mil y una manera, claro, pero... un autoritarismo sanitario. Sí. Claro, y claro. Y en el fondo uno a veces, claro, como que se burla un poco del término porque suena tan sobrecogedor. No, pero es así. Pero efectivamente es así. da eso. Sí, claro, y la pandemia se dio en toda su expresión, con una policía sanitaria y todo, pero bueno, claro, era en un momento, y es lo que yo viví en Beijing, que veía cómo realmente se controlaba la población y todo el tiempo las propagandas, pensé que no entendía nada de lo que decían, pero uno veía en las imágenes cómo exaltaban el rol de los médicos, por ejemplo. En China, cuando ellos están con la ciudad cerrada, los funcionarios quedan acuartelados. O sea, tú como médico no vuelves más a tu casa, te quedas en el hospital atendiendo ahí y tus hijos los toma el Estado, en el fondo van a ayudarle a tu familia porque tú no vas a poder estar ahí porque estás 100% concentrado en resolver o en responder a la situación de emergencia. Lo mismo con los funcionarios del ministerio, que nosotros lo íbamos a ver todos los días y los pobres dormían en un hotel al lado, no podrían ir a la casa. O sea, una situación bien especial que no se da en otros países, entonces que es extremo, digamos, que es como el extremo. Y acá, claro, acá yo creo que efectivamente las regulaciones que se tuvo que llegar en el fondo y que fueron difíciles, fueron difíciles de hacer, fueron difíciles de cumplir, porque además no se estaba totalmente preparado para eso. Las condiciones de vida de la gente no dan para estar tan encerrados, digamos, pero el balance, la otra lado, digamos, de la medida era el hecho de que los hospitales iban a estar y ya estaban desbordados y que lo único que se había visto que lograba de alguna forma detener ese desborde era justamente disminuyendo la movilización, disminuyendo la tasa de contacto de las personas a través de bajarles la movilidad. Pero sí, es una situación que tiene efecto, que se prolongó mucho en el tiempo,
no, sobre todo lo que se prolongó más en el tiempo en realidad no fueron tanto las cuarentenas y no fueron tan largas, sino que el tema del cierre de los colegios. En Iquique fueron larguísimas, créeme que a mí se me hicieron eterna. El cierre de los lugares de estudio es lo que más, yo creo que es lo que va a tener más impacto en el futuro. En largo plazo, O sea, sí. sí, En ese mismo sentido, doctora, en el fondo entendiendo la dificultad de lo que significa imponerle a la gente las cosas, porque todo tiene repercusiones a largo plazo que escapan. Claro. Y además los salubristas somos muy buenos para andar imponiendo cosas. No fume en lugares Claro. cerrados, no coma esto. Claro. O sea, hay una serie de hay regulaciones. Riesgo moral ahí, digamos, altísimo. Hay un sesgo de nosotros hacia Por eso. supuesto, y todos tenemos sesgo y entendible, digamos. Yo entiendo que la actuación siempre viene, o yo creo en general que la actuación viene desde la mejor intención, solamente que a veces a todos nos falta un poquito de autocrítica o nos falta un poquito de visualización de las pendientes resbaladizas que a veces desencadenamos con nuestras acciones. En ese mismo sentido quería preguntarle sobre el tema de las vacunas. ¿En qué sentido? Yo veo en las vacunas un riesgo de esto mismo bastante alto. Creo que la vacunación histórica de distintos virus ha sido uno de los mayores avances de la salud pública, si uno quiere. Pero en esta pandemia en particular, hemos entrado en un nuevamente totalitarismo, si queremos, vacunatorio. Yo diría autoritarismo más que totalitarismo. Claro, o autoritarismo. Que a mí me ha provocado mucha dificultad de conciliarlo, porque me ha abierto a un cuestionamiento que nunca antes había tenido de las vacunas, de la imposición de estas vacunas, entendiendo que los riesgos estratificados de muerte del COVID, si es que uno se va bajo la ventana de los 45 años sin comorbilidades, son realmente muy bajos. Y sin sobrepeso. Ajá. Y sin sobrepeso. Claro, sí, sin comorbilidades que, claro, uno depende si uno lo considera como enfermedad o no, pero yo en general lo considero como un problema, digamos. Entonces, y entendiendo que todo procedimiento médico tiene un riesgo moral. Y es la razón de por qué los 4 fundamentos, si uno quiere, la bioética, el primero es el de no maleficencia y no el de beneficencia, porque la no maleficencia quizás es más importante porque tiene que ver con esta toma de decisiones bajo opacidad, que uno puede decir. En el fondo, esta toma de decisiones con incertidumbre de los resultados. Y con la situación de las vacunas, hay evidentes, como todo procedimiento médico, riesgos asociados. Son menores, son pocos, por supuesto, uno puede desestimarlo en cierta medida, pero cuando uno entra a comparar el riesgo-beneficio, que es un poco lo que usted mencionaba de los colegios, el riesgo-beneficio individual quizá empieza a ser un tema más relevante. Y yo lo he visto con gente joven, en el fondo con deportistas. Tuve el caso de una persona cercana que al poco tiempo de vacunarse falleció miocarditis mientras estaba nadando, una triatlón. ¿Cuánto es relacionable? ¿Cuánto no? Es muy difícil determinarlo, por supuesto. Pero en el fondo, a mí lo que me ha complicado tiene mucho que ver con este dilema de cómo tratamos a la gente. Si nosotros tratamos a la gente como que es incapaz de tomar decisiones, lo más probable es que va a ser incapaz de tomar decisiones. Pero si nosotros tratamos a la gente como que es capaz, quizá cambia. Sí, es cierto eso. Lo que sucede es que también en esta circunstancia en la cual ha habido un impacto tan grande en las distintas dimensiones de la vida de los sujetos, si tú no tratas de implementar de una forma más fuerte, ¿no? La estrategia que te ayuda a salir de la situación, en realidad los efectos de la pandemia y de la enfermedad se siguen prolongando en el tiempo. En ese sentido, claro, se han usado incentivos a la vacunación, como es el tema de los pases de movilidad que de alguna forma obligan, a pesar de que no hay una vacunación obligada en Chile. Pero claro, el incentivo es tan fuerte que a las largas la gente se siente obligada. Respecto al tema de la incertidumbre en la toma de decisiones de la vacuna, por ejemplo, acá se optó en el primer momento por la vacuna
que quizás no necesariamente tenía la mejor fama de efectividad como en la vacuna CoronaVac, pero que a nosotros nos daba certeza de su perfil de seguridad, porque es una vacuna que se ha usado en millones de dosis en muchos años, y que por lo tanto era, para nosotros había una seguridad incluso también con los niños de usar una vacuna que no tiene una frecuencia de efectos adversos, la verdad es que prácticamente inexistente, o sea, Sí. muy poco, dolor de brazo, etcétera. Entonces, cuando nosotros estuvimos asesorando al tema, por ejemplo, del CABEI, que fue el que decidió, el que autoriza el uso de la vacuna, pero nosotros como consejo fuimos muy fuertes en el sentido de apoyar el uso de CoronaVac, no esperar a que tuvieras vacunas europeas, etcétera, que iban a llegar más tarde, porque lo importante era realmente vacunar lo antes posible a los adultos mayores. Incluso no sé si tú te acuerdas que al principio la primera recomendación del CABEI no era a los adultos mayores, nosotros tuvimos que movernos y hacer cartas, etcétera, y exigir que fueran los adultos, porque esos eran los que estaban en un riesgo de 500 veces más de morir que una persona joven, Claro. infectada por COVID. Y eso en el fondo lleva a que que efectivamente tiene que haber un balance de los riesgos. Posteriormente, claro, con las vacunas, tú ves que, por ejemplo, AstraZeneca se empieza a usar, después se ve que efectivamente en un grupo poblacional genera algunos efectos adversos en una frecuencia que llega a ser riesgosa y comparada con el riesgo de la enfermedad, entonces se retira. Está el tema de las vacunas RNA mensajero que tienen un efecto adverso conocido en cardiopatía y que sin embargo la enfermedad tiene un riesgo mayor, pero ahí es donde uno tiene que balancear efectivamente si el riesgo de enfermedad es muy bajo, el riesgo de la vacuna hay que sopesarlo con el riesgo de la enfermedad. Por eso es que tampoco se puede llegar y decidir así a tontas y locas que se sigue vacunando. Pero es cierto, yo te encuentro razón en el sentido de que en la salud pública y los epidemiólogos, especialmente en epidemias, somos súper autoritarios en el sentido de que queremos que las intervenciones lleguen rápido a la gente, pero en el afán, por supuesto, que tú también lo reconoces, que con un buen sentido, en el afán de tratar de reducir el impacto de una enfermedad que se constituyó en la principal causa de muerte en Chile. Entonces no es cualquier cosa, en el fondo. Tampoco es como para que siga circulando. Si toda la gente joven, es cierto que puede ser que el riesgo de ellos individualmente es muy bajo, pero si el virus sigue circulando libremente en ellos, vuelve igual a la población con más riesgo, porque esas personas, su inmunidad no es tan buena, entonces igual hay que protegerlo. Y si siguen habiendo variantes, igual las variantes son capaces de encontrarlos a todos, como nos pasó con Omicron. Omicron es capaz de encontrar a todos los que están vacunados, que tienen mala respuesta inmune o insuficientemente vacunados. Y seguimos viendo que vienen otras variantes. Ahora estamos en el brote de BA2 que está empezando, pero vemos que en otros países ya no está BA2, está BA4 y BA5, que son derivadas de BA2 y que son igualmente muy agresivas, están produciendo aumento de casos. Entonces es algo que claro, que en el fondo no ha terminado. Sí. Oye, respecto al tiempo, ya estamos como pasados del tiempo, lamentablemente. Pucha, yo me habría quedado conversando, te lo siento. Le agradezco su tiempo. No sé si Si quiere quedan hilos dejar algún sueltos, mensaje al podemos... cierre. Le dejo la palabra si quiere dar algún mensajito, alguna cosa. Yo, por mi parte, agradecerle un millón. Me quedo con varias preguntas sobre el tapete, pero creo que si podemos agendar otra reunión, pucha, Sí, no, por podemos seguir supuesto. conversando donde mismo dejamos. Sí, Así no, que sí, que... le dejo la palabra. Ya, gracias. No, me pareció muy interesante tus preguntas, la verdad es que salen como de lo común, y también el hecho de efectivamente reconocer de que de que ha habido mucho cuestionamiento, que los países que nosotros pensábamos que estaban mejor preparados para la pandemia, como fueron Europa y Estados Unidos, se constituyeron en los amplificadores de la pandemia. Nosotros de ahí recibimos los casos, no de China. Y que realmente este evento puso de manifiesto todas las debilidades de los sistemas, incluso el chileno. Y en eso yo estoy de acuerdo que acá hay una primera respuesta bien tórpida, con mucha politización, mucha dificultad para dar a conocer las medidas, para explicar la racionalidad, con mucha también poca sentido de apertura hacia distintos actores para que hubieran colaborado en un primer momento. Y que hubo aspectos muy positivos como fue el manejo conjunto de la red asistencial
y la rápida gestión de las vacunas. Y eso lleva un segundo año, digamos, de pandemia con con mucho menos problemas, pero que siguen existiendo, y que a la larga uno quisiera que estos fenómenos, como en otros países, ayudaran a analizarnos bien y a mejorar las condiciones de base para estar mejor preparados. Y también el considerar de que efectivamente el tema de las vacunas y de las medidas en general tienen que tener la perspectiva de las personas, y que en situaciones de emergencia muchas veces de alguna forma se desestiman la independencia de los individuos tratando de ir al bien común, pero sin embargo eso igual hay que considerarlo y hay que tratar de mitigarlo a través de las mismas medidas que se implementan. O sea, tienes que tener una consideración de la dificultad que es cumplir todo lo que se indica, y de facilidades para que también haya un momento de alivio, en el sentido de, por ejemplo, el mismo tema de los encierros, de los permisos de vacaciones, o del hecho de que si las mascarillas, si en realidad son necesarias solo en los ambientes cerrados, ¿para qué estarlas exigiendo en los lugares abiertos? Que eso ha sido muy criticado, pero la verdad es que técnicamente es justificado el hecho de que no tenga que estar toda la gente todo el día con la mascarilla si está en un ambiente abierto. Si está en un lugar de riesgo tiene que usarla, lamentablemente. Entonces yo creo que son interesantes esas consideraciones, y pensar que estamos en un momento bien interesante desde el punto de vista de la salud global, y que es algo que sigue desarrollándose. Absolutamente, doctora. 1.000.000 de gracias. Gracias por su labor, gracias por su tiempo, y estamos al habla. Ya, pues, estamos bien. Chao. Gracias, Javier. Bien, chao. Para cerrar, me gustaría dejar un poema de Rudyard Kipling que se llama If. No sé si soy el mejor narrador, pero haré lo mejor que pueda. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for the doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.